Bueno, esta es mi presentación sobre el arte clásico. En primer lugar, vamos a comentar qué es el arte clásico, o qué consideramos arte clásico, y creo que es pertinente mencionarlo. Y el arte clásico, digamos que se inicia en la civilización griega, eh, en todas sus manifestaciones, y tiene una continuación a lo largo del Imperio Romano, sobre todo con la expansión de Alejandro Magno, que coloniza casi todo el Mediterráneo, Mare Nostrum, y que es el gran exponente del arte griego. Es decir, el arte clásico se considera tanto el arte de la civilización griega y el arte del Imperio Romano, que es una continuación del anterior. Se basa también en el principio de belleza y armonía. Y las principales características del principio de belleza son estas tres que vemos aquí abajo: proporción y armonía, equilibrio, orden y simetría, y concepto de perfección. Tiene que decir hacer las cosas muy bien, de hacerlas perfectas. Lo más característico de la, de la, del arte griego, además de su escultura, es la arquitectura. La arquitectura también tiene unas características principales que enumeramos aquí a continuación. Y tomamos como ejemplo el edificio griego más característico y que es común en todas las polis griegas, y es el templo. El templo griego, por tanto, tiene una serie de características que vemos a continuación. El uso de un módulo que une y relaciona todas las partes del templo, la simetría, la perfección, y con perfección destacamos el acoplar las estructuras y un encuadre perfecto en la mampostería. En los templos podemos destacar tres partes. Según se entra, encontramos el pronaos, como vemos en la imagen de abajo, el naos, la parte central, y el opistódomos. Y en todo su alrededor las columnas. Otra de las grandes aportaciones de la civilización griega al, al mundo, a la arquitectura, fueron los llamados órdenes clásicos. Aquí vemos ejemplos de los ejemplos clásicos de los tres órdenes, y son el orden dórico, el jónico y el corintio. El dórico sería el más antiguo, el jónico, y luego el más nuevo sería el corintio. El, el orden dórico se caracteriza por unas columnas con estrías y énfasis, un capitel también de estructura convexa, y vemos que el entablamento es adintelado, y tenemos en el entablamento un arquitrabe que es liso, que no tiene nada, y un friso que tiene triglifos y metopas, que va cambiando. O sea, un triglifo, una metopa. Y una cornisa volada. En el jónico es muy parecido, pero se incluye un entablamento con arquitrabe a tres bandas, y el friso es, como vemos aquí en la figura, es liso. Y la cornisa también es volada. Y en el corintio digamos que es igual que el jónico, pero el capitel tiene modelos más complejos, más ornamentados, y destacan sobre todo las hojas de acanto y calículos. Y por último, también se me olvidaba que en el orden jónico vemos también que se incluye una basa abajo de todo de la columna, que en el orden dórico no lo encontramos. El techo de los templos estaba hecho a dos aguas. Esa forma de triángulo queda una parte central que se denomina frontón. En este caso, los frontones se utilizaban o se ornamentaban con una serie de esculturas. Esta, por ejemplo, sería la representación del frontón del Partenón, que es la más famosa. En la parte central tendría una altura de 3 metros, y vemos que las imágenes se van adaptando para ser lo más realistas posibles a lo largo de todos los ángulos del frontón. Y vemos que las imágenes están, según nos acercamos al ángulo más agudo, son figuras tumbadas y más cercanas al suelo. En la escultura, la civilización griega también tiene su importancia. Sobre todo la escultura tiene una función de ornamentar la arquitectura.
Sigue también, por supuesto, los principios de orden y equilibrio que hemos visto anteriormente en función del concepto que ellos consideraban de belleza. La escultura también se centra sobre todo en la figura humana y busca representar al hombre perfecto. El hombre perfecto tanto física como espiritualmente, que es el reflejo del alma. Y este concepto de belleza pues, se mantiene a través del equilibrio con una serie de elementos técnicos que vemos a continuación y que se ven reflejados en estas dos imágenes que tenemos. El contraposto, que es el contraposto que implica la oposición armónica de distintas partes del cuerpo, del cuerpo humano, ¿vale? Para dar cierta sensación de movimiento y que rompa esa ley de frontalidad o de hieratismo. También el canon de proporcionalidad, que siempre estaba entre 7 y 9 cabezas, como vemos en las figuras de abajo, 7 cabezas y media también. Y la expresión idealizada, es decir, el ethos clásico. ¿Eso qué es? Pues es la ausencia de expresión de emociones en la cara de las esculturas. También es interesante mencionar cómo evoluciona la escultura griega. Evolucionan, por supuesto, a lo largo del tiempo. La primera etapa es una etapa arcaica y la vemos caracterizada por las figuras más características, que son las de Curó y Coré. Y se caracterizan por formas de bloque, ser muy rígidas, muy parecidas a las figuras que veíamos en la antigua Grecia, en el antiguo Egipto. La rigidez, la frontalidad, que son vistas para ser de frente, y la ausencia de movimiento. En la etapa clásica ya vemos que hay cierta liberación de la figura. Se deja de lado un poquito tanta rigidez y se aporta cierto movimiento. Las figuras ya no son tan frontales, sino que adquieren también otros planos de desarrollo. Y por último tenemos la etapa helenística, que ya rompe con todo lo anterior, rompe con los principios de armonía y de proporción, se cambian también los temas y ya se incluyen expresiones de emoción, es decir, pasamos del ethos al pathos griego, que ya implica mostrar emociones, sobre todo de sufrimiento, de rabia, etc. Pasamos con Roma. Principalmente Roma se caracteriza, por supuesto, también por su arquitectura. Es lo más importante del arte romano. También encontramos que Roma se adopta muchos elementos técnicos de la civilización griega, que es sobre la que se desarrolla. Las características de la arquitectura romana las podemos encontrar a continuación al lado del edificio más emblemático. Y destaca por su monumentalidad, es decir, son obras muy grandes, sobre todo para demostrar el poderío del emperador. Su funcionalidad, es decir, tenían una utilidad. En este caso, por ejemplo, el Coliseo tenía la función de ser un anfiteatro y servir al público. La evolución técnica y la solución de problemas arquitectónicos complejos, como por ejemplo la construcción de bóvedas de cañón, las cúpulas, que eran muy complejas, y los arcos, sobre todo el de medio punto. Encontramos una gran variedad de edificios religiosos, edificios como basílicas también, circos, teatros, termas, anfiteatros, edificios conmemorativos y también algunas obras de ingeniería como la que tenemos aquí en los acueductos. La escultura romana se caracteriza por dos elementos, sobre todo por el relieve y el retrato. El retrato se caracteriza sobre todo por los bustos y son conocidos por su realismo y su profundidad emocional, es decir, se representan muy bien las emociones. Y por otro lado el relieve. El relieve principalmente era también para ornamentar y tenía un sentido narrativo y recordatorio, es decir, contaba una historia a lo largo de todo a lo largo de toda la obra. Poseía un alto nivel técnico con muchos detalles y sobre todo una importante capacidad de perspectiva. Por último, dentro del arte romano destacamos la pintura y el mosaico. La pintura también tenía un carácter decorativo y ornamental, al igual que el mosaico. Era de carácter profano, es decir, no trataba temas importantes ni religiosos, sino temas totalmente poco trascendentales. Encontramos referentes plásticos de calidad y jugaba muy bien con los colores, también con pinceladas de manchas. En cambio, el mosaico se utilizaba principalmente para pintar
para decorar suelos, los suelos de las viviendas, sobre todo de las familias más apoderadas. Se utilizaban pequeños trozos en forma de cubo que se iban colocando para formar una figura. Y sobre todo representadas en escenas deportivas y míticas. Aquí sí que hay cierta trascendencia. He decidido también hacer un breve comentario sobre el Partenón, que es una de las obras arquitectónicas más importantes de esas dos civilizaciones. La principal, bueno, el Partenón fue construido principalmente en mármol, y la cantera que se utilizaba era una que estaba muy cercana. Pero claro, los bloques que se obtenían de la cantera, que tenían que ser terminados de moldear arriba en la Acrópolis, pesaban entre 4 y 12 toneladas, o sea, muy pesados. Y vemos en esta diapositiva el proceso que tenían que hacer para llegar al Partenón. Así, primero tenían que bajar una pendiente muy pronunciada con el bloque. Ahí lo importante no era arrastrar el bloque, sino lo importante era frenar el bloque y que este no cogiera demasiada velocidad. Eso principalmente lo hacían mediante contrapesos. Y luego lo realmente complicado era subir el bloque a la parte superior de la Acrópolis, hasta el Partenón, porque como vemos, la Acrópolis estaba situada en una de las partes más altas de Atenas, era la parte más alta de Atenas, y tenía su complejidad subir los bloques hasta ahí. Al parecer, según hemos visto en el vídeo, el sistema que se utilizaba era uno muy similar al de los ascensores, es decir, con un contrapeso que caía en el sentido contrario del bloque para ayudar a subirlo esto. Sobre todo lo harían a través de pendientes, ayudándose de animales. Lo más característico, lo que más me llamó la atención del Partenón eran los efectos ópticos. Como vemos en la imagen de la izquierda, en los grandes rascacielos, si lo vemos desde abajo, dan la impresión que se curvan o incluso que se quieren caer. Y esto los griegos lo sabían muy bien y querían corregirlo, esos efectos ópticos del suelo. Y tomaron una serie de medidas técnicas que vemos en esta imagen para compensar esos efectos visuales. En primer lugar, las columnas estaban inclinadas hacia el interior, es decir, no estaban rectas, sino estaban inclinadas hacia el interior. Eran más estrechas las columnas cuanto más se elevaban. Las columnas también estaban ensanchadas en el centro, como bombadas. Las columnas exteriores también eran más anchas que las interiores, y también vemos un abombamiento de todas las líneas horizontales, incluso desde los cimientos. Y con esa imagen se conseguía compensar. Nosotros vemos el Partenón recto, pero en realidad está inclinado. Y otro de los principales misterios del Partenón era por qué fue construido. Dado que los arqueólogos no encuentran indicios de que se tratase de un templo real, es decir, por ejemplo, no hay un altar para Atenas, y junto con ciertos documentos que encontraban de la época, que hacían un inventario de los elementos que había dentro del Partenón, se llega a la conclusión de que es una especie de banco. Es decir, había un montón de reliquias, mucho oro, muchas armas, y sobre todo parece que lo que faltaba era una obra que dice en el inventario que es incluso más valiosa que el propio Partenón. Es decir, parece que el Partenón estaba hecho para guardar, es como una especie de banco para el pueblo de Atenas. ¿Y por qué estaba en la Acrópolis? Porque era la parte más alta de la ciudad y por supuesto era la más fácil de defender. La figura que a priori parecía faltar del Partenón era la Atenea Partenos, ¿no? que
que actualmente hay una réplica en Nashville, en Tennessee, en Estados Unidos. Como vemos, la Atenea, la escultura de Atenea es muy grande, y como estaba hecha de marfil y toda su ropa estaba hecha de oro. No solo representa la majestuosidad de la diosa Atenea, sino que además todo ese oro guardado, decían que se podía, decían los griegos, que se podía, en caso de algún ataque o en caso de necesidad, se podía derretir y retirar. Es decir, era como literalmente un banco de las riquezas de la ciudad. Muchas gracias por visionar el vídeo, y aquí vemos los 3 vídeos que hemos visto. Uno de Grecia y Roma y otro del misterio del Partenón. Bueno,